¿Sabéis verdaderamente qué es la envidia? No hablo de esa palabra que pronunciamos con ligereza cuando vemos el automóvil nuevo del vecino o el éxito profesional de un conocido. Hablo de esa realidad profunda, oscura, que desde el principio de los tiempos ha desgarrado el tejido mismo de la fraternidad humana. ¿Recordáis a Caín? ¿Recordáis cómo la envidia lo llevó a derramar la sangre de su propio hermano Abel? La primera muerte violenta de la historia no fue causada por hambre, ni por guerra, ni por defensa propia. Fue causada por la envidia. Y esta misma fuerza destructora sigue activa hoy, quizás con más virulencia que nunca, infiltrándose en vuestros hogares, vuestros trabajos, vuestras familias, a través de las redes sociales, las comparaciones constantes, la cultura del éxito a cualquier precio. Me dirijo a vosotros en este momento de la historia porque veo con claridad, desde mi posición ante el Padre, cómo la envidia se ha convertido en una pandemia espiritual que amenaza la célula fundamental de la sociedad, la familia. Y no puedo, no debo callar. Mi misión apostólica no terminó con mi tránsito al encuentro con el Señor. Como sucesor de Pedro, como pastor universal, como padre que ama profundamente a cada uno de sus hijos, debo alzar la voz para advertiros sobre este peligro y, más importante aún, para mostraros el camino de protección que la divina providencia ha dispuesto para vosotros. Vivís en una época extraordinaria por sus avances tecnológicos, por las posibilidades de comunicación instantánea que atraviesan continentes y océanos, pero también extraordinaria por su capacidad de magnificar las pasiones desordenadas del corazón humano. Cuando yo servía como papa en la tierra, pude ver los inicios de esta revolución digital. Hoy, desde mi intercesión ante el trono del Altísimo, contemplo cómo esta tecnología puede ser instrumento de gracia o instrumento de destrucción, dependiendo del corazón que la maneja. La envidia ha encontrado en las redes sociales un terreno fértil para su cultivo. Cada fotografía perfecta, cada logro exhibido, cada felicidad aparente mostrada en una pantalla luminosa se convierte en un aguijón que penetra el corazón de quien mira, y de ese aguijón nace el veneno. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué su familia parece tan unida mientras la mía sufre? ¿Por qué tienen lo que yo merezco? Estas preguntas, cuando no son iluminadas por la fe, se transforman en resentimiento. Y el resentimiento, hijos míos, es el terreno donde el maligno planta sus semillas más destructivas. Pero aquí debo detenerme para deciros algo fundamental, algo que la filosofía materialista de nuestro tiempo ha olvidado completamente. La envidia no es solamente un sentimiento negativo que nos hace sentir mal. La envidia es un pecado capital, es decir, una raíz de la que brotan innumerables otros males. Y como pecado tiene una dimensión espiritual real, tiene consecuencias que trascienden lo meramente psicológico o social. La envidia abre puertas en el corazón humano por donde pueden entrar influencias destructoras que la teología y la experiencia de la Iglesia conocen muy bien. En mi encíclica Evangelium Vitae hablé extensamente sobre la cultura de la muerte. La envidia es uno de sus pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque la envidia es fundamentalmente antivida, mientras que el amor auténtico se alegra del bien del otro, como nos enseña San Pablo en su himno a la caridad. La envidia se entristece del bien ajeno y se alegra de su desgracia. Es la inversión diabólica del orden del amor. Es la negación de la solidaridad, que yo proclamé como uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Cuando una persona permite que la envidia eche raíces en su corazón, no solo se daña a sí misma, proyecta esa oscuridad hacia los demás. Y aquí llegamos a una verdad que muchos en vuestro tiempo secular consideran superstición, pero que la sabiduría de siglos de experiencia cristiana confirma. La mirada envidiosa tiene un poder real, no porque tenga un poder mágico en sí misma, pues la magia es una ilusión demoníaca, sino porque la envidia, como disposición espiritual, atrae y canaliza
fuerzas espirituales negativas. Los padres del desierto, aquellos gigantes espirituales de los primeros siglos del cristianismo, lo sabían bien. San Juan Casiano escribió extensamente sobre los 8 pensamientos malvados, entre los cuales la envidia ocupaba un lugar prominente. Ellos entendían que el combate espiritual es real, que las fuerzas del mal existen y actúan, y que aprovechan nuestras debilidades morales como puntos de entrada en nuestras vidas. Vuestras familias, queridos hijos, están bajo asedio. No uso esta palabra para crear alarma innecesaria, sino porque corresponde a la realidad. El enemigo de la naturaleza humana, el diablo, que existe y actúa, como recordé tantas veces durante mi pontificado, busca destruir la familia porque sabe que es el fundamento de toda civilización auténticamente humana, y una de sus armas más efectivas es precisamente la envidia que genera división. Observad cómo opera. Suscita en el corazón de una persona envidia hacia vuestra familia, vuestro matrimonio, vuestros hijos, vuestro progreso. Esa envidia, alimentada por la soberbia y la comparación, comienza a emitir una energía espiritual negativa. Los envidiosos, muchas veces, sin siquiera darse cuenta de lo que hacen, comienzan a desear vuestro mal, a criticaros, a sembrar rumores, a proyectar sobre vosotros su propia insatisfacción. Y estas acciones, aunque parezcan meramente sociales o psicológicas, tienen repercusiones en el plano espiritual. ¿Significa esto que debemos vivir con miedo? No, no tengáis miedo. Esta fue mi exhortación constante durante los 26 años de mi pontificado y lo sigue siendo desde mi intercesión celestial. El miedo no viene de Dios. Como nos dice San Juan en su primera carta, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. No os llamo al miedo, os llamo a la vigilancia, no a la paranoia, sino a la prudencia sobrenatural. La Iglesia, en su sabiduría milenaria y en su comprensión profunda de la antropología integral, que incluye la dimensión espiritual del ser humano, siempre ha ofrecido medios de protección. Estos medios no son amuletos supersticiosos ni talismanes mágicos. Son expresiones sacramentales de la protección que Dios mismo ofrece a quienes confían en Él. Son canales de la gracia divina que fortalecen nuestro espíritu y colocan alrededor nuestro la protección de la Madre de Dios y de todos los santos. El manto de protección del que quiero hablaros hoy no es una invención nueva, es la actualización de una práctica antiquísima de la Iglesia: buscar refugio bajo el manto de la Santísima Virgen María. ¿Recordáis la magnífica imagen de Nuestra Señora de la Misericordia, representada con su manto extendido protegiendo a multitudes? Esta imagen medieval expresaba una verdad teológica profunda. María es madre de la Iglesia, es nuestra madre y como tal extiende sobre nosotros su protección maternal. Durante mi pontificado confié todo a María bajo el lema totus tuus, todo tuyo. No era una frase poética, era la expresión de una convicción teológica y existencial profunda, que en las manos de María estamos seguros, porque ella nos conduce siempre a su Hijo Jesús, que es nuestra única salvación. El atentado que sufrí en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, en la festividad de Nuestra Señora de Fátima, me convenció aún más de esta verdad. La bala del asesino debió matarme, según todos los cálculos médicos, pero una mano materna guió la trayectoria de la bala, como escribí después. Fue la protección real, tangible, de la Madre de Dios. Esta misma protección está disponible para vuestras familias, pero debéis comprender algo fundamental: no funciona como un seguro automático que contratamos y olvidamos. La protección divina, canalizada a través de los sacramentales y de la devoción mariana, requiere de nuestra cooperación activa, requiere fe viva, no superstición muerta, requiere confianza filial, no manipulación mágica, requiere conversión del corazón,
no mero ritual vacío. El manto sagrado del que hablo es, ante todo, un acto de consagración. Es colocar conscientemente a vuestra familia bajo la protección de María Santísima, reconociendo que sin Dios nada podemos, pero que con Él todo es posible. Es un gesto sacramental que expresa externamente una realidad espiritual interna. Vuestra decisión de vivir según el Evangelio, de construir vuestra casa sobre la roca que es Cristo, de educar a vuestros hijos en la fe. Pero atención, queridos hijos, la consagración a María no nos dispensa de vivir cristianamente. No podéis pretender estar protegidos del mal mientras vivís en pecado grave, mientras alimentáis rencores en vuestro corazón, mientras faltáis a la caridad con vuestro prójimo. La protección divina no es magia, es gracia, y la gracia requiere un corazón dispuesto a recibirla. ¿Qué significa, entonces, vivir verdaderamente protegidos bajo el manto sagrado de María? Significa, en primer lugar, vivir en estado de gracia. La gracia santificante es la vida de Dios en vuestra alma. Sin ella estáis espiritualmente muertos, por muy vivos que parezcáis externamente. Y un alma muerta no puede ser protegida porque ha rechazado voluntariamente la protección que Dios ofrece. Por eso, el primer paso para proteger a vuestra familia es asegurar que vosotros mismos, los padres, estáis en gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que os confesasteis? ¿Cuándo recibisteis dignamente la Sagrada Eucaristía? Estos no son ritualismos vacíos, son los medios ordinarios que Cristo instituyó para comunicarnos su vida divina. En segundo lugar, vivir bajo el manto sagrado significa cultivar una vida de oración familiar. La familia que reza unida permanece unida. Esta verdad, que repetí innumerables veces, no es un eslogan piadoso. Es una ley espiritual comprobada por la experiencia de millones de familias a lo largo de los siglos. Cuando un padre y una madre se arrodillan junto a sus hijos para rezar el Santo Rosario, están haciendo mucho más que recitar fórmulas. Están abriendo un canal de comunicación con el cielo. Están invitando a la presencia de Dios a su hogar. Están enseñando a sus hijos, con el ejemplo más poderoso que existe, que Dios es real, que Dios escucha, que Dios actúa. El rosario, especialmente, es un arma espiritual de poder incalculable. No lo digo yo solamente, lo ha confirmado la misma Virgen María en sus apariciones aprobadas por la Iglesia. En Fátima, la Madre de Dios pidió insistentemente que se rezara el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y la conversión de los pecadores. ¿Por qué el rosario tiene este poder? Porque es la oración que nos sumerge en los misterios de la vida de Cristo contemplados a través de los ojos de María. Es meditación evangélica, es encuentro personal con Jesús. Y cuando una familia reza el rosario unida, teje alrededor de su hogar una muralla espiritual que las fuerzas del mal no pueden penetrar fácilmente. Pero hay más. El manto sagrado de protección incluye también la presencia sacramental en vuestros hogares. Hablo de los sacramentales, el agua bendita, las imágenes sagradas, los crucifijos, las medallas bendecidas, los escapularios. La mentalidad racionalista moderna desprecia estas cosas como supersticiones medievales, pero esta actitud revela una ignorancia profunda de la antropología cristiana y de la economía sacramental que Cristo instituyó. Dios creó al ser humano como unidad de cuerpo y alma. No somos ángeles puros, ni somos meros animales racionales. Somos personas encarnadas. Y precisamente porque tenemos cuerpo, necesitamos signos externos que expresen y fortalezcan nuestras realidades espirituales internas. Por eso Cristo instituyó los sacramentos usando elementos materiales: agua, pan, vino, aceite. Por eso la Iglesia, siguiendo esta lógica de la encarnación, ha desarrollado los sacramentales como extensiones de la gracia sacramental. Cuando bendecís vuestra casa con agua bendita, no estáis realizando un ritual mágico. Estáis invocando la protección de Dios sobre ese espacio físico. Estáis consagrando ese lugar como un pequeño templo doméstico
donde se honrará al Señor. El agua bendita, bendecida por un sacerdote en nombre de la Iglesia, es un signo eficaz de purificación espiritual. Usadla con fe, rociando las habitaciones de vuestra casa, especialmente los dormitorios de vuestros hijos, las entradas, los lugares donde os reunís como familia. Colocad un crucifijo en lugar prominente de vuestro hogar, no como decoración, sino como declaración de fe. El crucifijo proclama que en esa casa se reconoce a Cristo como Señor, que en esa familia se acepta la ley del amor sacrificial que Él enseñó desde la cruz. Y esa proclamación visible tiene efectos espirituales reales. Los espíritus malignos huyen de la imagen de Cristo crucificado porque les recuerda su derrota definitiva. Como escribió San Pablo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las imágenes de la Virgen María en vuestros hogares son ventanas al cielo. No adoramos las imágenes, eso sería idolatría. Las veneramos como representaciones sagradas de realidades santas. Cuando colocáis una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, o de Fátima, o de Lourdes, o de la advocación que veneráis en vuestra región, estáis invitando la presencia maternal de María a vuestro espacio vital. Y ella, que nunca rechaza una invitación de sus hijos, responde haciendo de vuestro hogar su hogar. Pero permitidme ser muy claro en un punto crucial. Todos estos medios de protección son eficaces solamente cuando se usan dentro del contexto de una vida cristiana auténtica. No podéis pretender que un crucifijo en la pared os proteja si vivís contrariamente a lo que ese crucifijo representa. No podéis esperar la protección de María si violáis sistemáticamente los mandamientos de su Hijo. La coherencia entre fe y vida es absolutamente indispensable. Y aquí debo hablar de algo doloroso pero necesario. Muchas familias hoy están destruyéndose desde dentro, no por ataques externos, sino por la traición a los principios fundamentales del Evangelio. El matrimonio es un sacramento, no un contrato civil rescindible a voluntad cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio sacramental, se comprometen ante Dios en un pacto que solo la muerte puede disolver. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dijo Jesús con absoluta claridad. La cultura contemporánea promueve el divorcio como solución fácil a los problemas matrimoniales, pero el divorcio no resuelve problemas, los multiplica, deja heridas profundas en los cónyuges y sobre todo en los hijos. Los niños de familias rotas cargan con cicatrices emocionales y espirituales que pueden durar toda la vida. ¿Cómo podéis pedir protección divina para vuestra familia si vosotros mismos estáis destruyendo esa familia con vuestras decisiones? ¿Cómo podéis invocar el manto sagrado si desgarráis voluntariamente el tejido sagrado del matrimonio? Sé que hay situaciones dolorosísimas, sé que hay matrimonios donde existe abuso, violencia, infidelidad reiterada. La Iglesia, en su misericordia, contempla la posibilidad de la separación física en casos extremos donde la convivencia se ha vuelto imposible o peligrosa. Pero incluso en esos casos, el vínculo sacramental permanece. Y la llamada es siempre a la conversión, al perdón, a la reconciliación cuando sea posible y a la castidad cuando la reconciliación no sea viable. La castidad, otra palabra que el mundo moderno desprecia y ridiculiza. Pero la castidad, entendida correctamente, no es represión neurótica, es la integración exitosa de la sexualidad dentro de la persona. Es el dominio de los instintos por la razón iluminada por la fe. Es la capacidad de amar verdaderamente, con amor oblativo, no con mero deseo posesivo. Y la castidad es absolutamente necesaria, tanto dentro como fuera del matrimonio, si queréis vivir bajo la protección del manto sagrado. Para los casados, la castidad significa vivir la sexualidad según el plan de Dios, unitiva y procreativa, abierta siempre a la vida, expresión de amor verdadero y total. La contracepción, el aborto,
las prácticas sexuales contrarias a la naturaleza del acto conyugal son violaciones graves del orden moral que cierran vuestro corazón a la gracia. No podéis usar vuestro cuerpo y el de vuestro cónyuge contrariamente al diseño del Creador y luego esperar que Él os proteja. La incoherencia moral abre grietas en vuestra armadura espiritual por donde el enemigo puede atacar. Para los no casados, la castidad significa abstinencia sexual completa. Sé que esta enseñanza suena radical en vuestra cultura hipersexualizada, pero es la enseñanza perenne de la Iglesia, fundamentada en la palabra de Dios y en la dignidad de la persona humana. Vuestro cuerpo no es un objeto de placer, ni el de nadie más. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como enseña San Pablo. Profanarlo con la fornicación es una ofensa grave a Dios y un daño profundo a vuestra propia alma. Y aquí debo hablar especialmente a los jóvenes. Queridos jóvenes, el mundo os miente, os dice que la felicidad está en la satisfacción inmediata de todos vuestros deseos. Os dice que la virginidad es ridícula, que la pureza es imposible, que todo el mundo lo hace. Pero estas son mentiras del padre de la mentira. La verdadera felicidad está en la santidad. La verdadera libertad está en el dominio de sí mismo, no en la esclavitud de las pasiones. La verdadera realización está en el don sincero de sí mismo, no en el uso egoísta del otro. Muchos de vosotros habéis crecido expuestos a la pornografía desde edades tempranas. Esta es una de las plagas espirituales más devastadoras de nuestro tiempo. La pornografía no es entretenimiento inofensivo, es veneno espiritual que deforma vuestra comprensión de la sexualidad, que os entrena para ver a las personas como objetos, que crea adicciones más poderosas que muchas drogas químicas. Si estáis atrapados en esta oscuridad, debéis buscar ayuda. Confesaos, recurrid a la dirección espiritual, utilizad los medios que la tecnología actual ofrece para bloquear este contenido. No podéis vivir bajo el manto sagrado mientras alimentáis voluntariamente esta impureza. Pero volvamos a la familia como conjunto. La protección que buscáis no es solamente contra los ataques espirituales externos, la envidia, el mal de ojo, las maldiciones, es también contra la desintegración interna. Y esa desintegración se previene construyendo una auténtica civilización del amor en vuestro pequeño núcleo familiar. ¿Qué significa esto concretamente? Significa tiempo de calidad juntos. En vuestra era de smartphones y distracciones constantes, muchas familias viven bajo el mismo techo, pero separadas por pantallas luminosas. Padre mirando su teléfono, madre absorta en sus redes sociales, hijos perdidos en videojuegos o videos interminables. Esto no es familia, esto es coexistencia de soledades. La familia se construye en el diálogo cara a cara, en las comidas compartidas sin dispositivos electrónicos, en los paseos juntos, en los juegos con los niños, en las conversaciones profundas con los adolescentes, en la presencia atenta y amorosa de los padres en la vida cotidiana de los hijos. ¿Sabéis realmente qué piensan vuestros hijos? ¿Conocéis sus dudas, sus miedos, sus sueños? ¿O estáis demasiado ocupados con vuestras propias preocupaciones? En mi carta a las familias escribí extensamente sobre la importancia de la comunión de personas que debe caracterizar a la familia. Esta comunión es imagen de la comunión trinitaria misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en perfecta comunión de amor, y la familia humana está llamada a reflejar, aunque imperfectamente, esta realidad divina. Cuando los esposos se aman mutuamente con amor auténtico y generoso, cuando acogen a sus hijos como don de Dios, cuando viven en actitud de servicio mutuo, están haciendo visible el amor invisible de Dios. Y este amor familiar auténtico es la mejor protección contra todos los males. Una familia unida en el amor verdadero, fundamentada en Cristo, nutrida por los sacramentos, fortalecida por la oración, es una fortaleza inexpugnable. Las fuerzas del mal pueden rugir alrededor, pero no pueden destruirla.
como en el Salmo, aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Ahora bien, os prometí al inicio que os revelaría una promesa de esperanza. Aquí está. No importa cuán lejos hayáis caído, no importa cuántos errores hayáis cometido en el pasado, no importa cuán fracturada esté vuestra familia actualmente, la divina misericordia es más grande que todos vuestros pecados. Cristo murió en la cruz precisamente por pecadores, no por justos, y su gracia tiene el poder de restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Durante mi pontificado promovimos intensamente la devoción a la Divina Misericordia basada en las revelaciones a Santa Faustina Kowalska. Jesús, en ti confío, es el lema de esta devoción. Y esta confianza no es ingenua, está fundamentada en las promesas explícitas de Cristo. Las almas que difundan el culto a mi misericordia las protegeré durante toda su vida, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. ¿Veis la conexión? La protección que buscáis para vuestra familia está disponible, pero fluye de la fuente de la divina misericordia. Debéis acercaros a esa fuente con humildad, reconociendo vuestros pecados, dispuestos a cambiar de vida, confiando no en vuestros méritos, sino en la bondad infinita de Dios. El manto sagrado de María, del que he hablado, no es algo separado de la divina misericordia, es su canal privilegiado. María es la Madre de Misericordia. Todos los títulos con los que la Iglesia la honra, refugio de pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, apuntan a esta verdad. Ella es el camino más seguro y directo hacia la misericordia de su Hijo. Por eso os exhorto, consagrad vuestra familia al Inmaculado Corazón de María. Hacedlo formalmente con un acto solemne. Reunid a todos los miembros de la familia que puedan participar. Colocad una imagen de la Virgen en lugar central. Encended una vela y con fe sincera pronunciad juntos una oración de consagración. Existen fórmulas tradicionales que podéis usar o podéis expresarlo con vuestras propias palabras. Lo importante es la sinceridad del corazón y después de la consagración, vivid coherentemente con ella. Renovadla periódicamente, haced de vuestra casa un pequeño santuario mariano. Celebrad las fiestas marianas con especial devoción. Enseñad a vuestros hijos a amar a María como a su Madre Celestial y confiad en que ella, que no abandonó a su Hijo ni siquiera al pie de la cruz, no os abandonará a vosotros en vuestras tribulaciones. Queridos hijos, se me concede este espacio en los medios digitales para dirigirme a vosotros, porque los tiempos son urgentes. La batalla espiritual se intensifica, pero no predico pesimismo, predico esperanza fundamentada. La victoria final de Cristo sobre el mal ya está asegurada. Él venció en la cruz y resucitó glorioso. El demonio es un enemigo ya derrotado, aunque todavía se le permita actuar por un tiempo. Y María, la mujer del Génesis, aplastará definitivamente su cabeza. Mi llamado final es este: duc in altum, remar mar adentro. No os conforméis con una mediocridad espiritual. No os conforméis con ser cristianos tibios, de quienes el Señor dice que los vomitará de su boca. La santidad no es para unos pocos privilegiados, es la vocación universal. Todos estáis llamados a ser santos y podéis serlo, debéis serlo, precisamente en el estado de vida donde Dios os ha colocado, en vuestro matrimonio, en vuestra familia, en vuestro trabajo ordinario. Sed santos protegiéndose mutuamente con amor verdadero. Sed santos perdonándoos las ofensas cotidianas. Sed santos educando a vuestros hijos en el temor de Dios y en el amor al prójimo. Sed santos siendo fieles a vuestros compromisos cuando todo a vuestro alrededor predica la infidelidad. Sed santos confiando en la providencia cuando las circunstancias parezcan imposibles. Totus tuus, todo vuestro en Cristo y María.